Hola, hola. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Bien, igual. Hola, Doc, ¿cómo andamos? Todo bien, todo bien. Me alegra, me alegra. Vamos a ver, ¿quiénes van hoy? Hoy va pierna, rodilla y pierna. ¿Sí? Sí, Muy bien. Villalobos Acosta, Román, ¿sí, vea? sí, perfecto. ¿Quién era el representante hoy del grupo? Albert. Sí. Albert, ¿verdad? Sí, mi persona. Ok, Sí, vamos a ver. ¿Están todos, Albert? solo una compañera creo que tiene problemas para ingresar. Ah, Anita creo que se llama. pero a este grupo se agregó alguien, ¿verdad? Sí, es Daniela. Dan- Daniela creo que se llama. Vamos a anotar. ¿Daniela qué? Ruth Daniela. Guzmán Santos creo que Ruth se llama. Daniela. Ruth Daniela. Guzmán Santos. Guzmán Santos. Vamos a ver. Eh, Villalobos Acosta Román. Presente. Ok. Flores Reina. Presente. Ok. Argueta Álvaro. Ok. Funes Marilyn. Funes. Presente. Ah, tu cámara. Pereira Sáenz, Reina Esther. Presente. Ok. Tu cámara. María Leticia Castillo Guevara. Presente. Ok. Lozano Kimberly. Presente. Merlos Jessica. Ok, ya la vi. Merlos Katia. También. Mónica. Presente. Ok. Canales Anita. Ella es la que no puede ingresar. Ah, bueno. Y Ruth Daniela. Así es, ¿verdad? Sí. Ok, Ruth. Bueno, cuando quieran. ¿Me escucha, doctor? A ver. Ahora. Ahora sí. Vaya. Rey. Buenas noches, compañeros y doctor presente. Nosotros somos el grupo número 7 y les vamos a hablar sobre lo que es rodilla y pierna. Bien, para iniciar hablando, vamos a hablar que la rodilla forma parte de la mayor articulación sinovial del cuerpo. Esta articulación es la encargada de sostener la mayor parte del peso corporal cuando estamos de pie, caminamos o corremos. Su integridad es gracias a los ligamentos, tendones, músculos, entre otros y no menos importantes sus componentes óseos, en los cuales encontramos lo que sería la parte distal del fémur, la rótula y lo que sería la tibia. Bien, para comenzar vamos a hablar sobre lo que sería el fémur. Aquí tenemos lo que sería la parte distal. Esta es una vista anterior. En el fémur podemos observar líneas y surcos. En una vista posterior podemos observar lo que serían las líneas supracondiliar, lateral y medial. Y la prominencia que los une serían la línea áspera. Bien, como podemos observar, el cuerpo del fémur es estrecho, pero sin embargo su parte distal se ensancha para distribuir una mejor porción del peso. El fémur consta de dos partes redondeadas, las cuales serían el cóndilo femoral lateral y el cóndilo femoral medial.
De una vista anterior podemos observar que parecen estar continuos, pero están delimitados por un pequeño surco. Ese sería el surco intercondilio. Y desde una vista posterior, que es esta, podemos observar que están separados por lo que sería la fosa intercondilia. Algo bastante importante que se encuentran en estos cóndilos serían los epicóndilos medial y lateral. Estos son muy importantes ya que en estos se insertan lo que serían los ligamentos colaterales. Estos ligamentos nos ayudan a lo que sería mantener la articulación de la rodilla estable. Bien, vamos a hablar ahora sobre esos ligamentos. Bien, podemos observar que desde el epicóndilo lateral, tenemos lo que sería, que es el punto donde se inserta el ligamento colateral peroneo. Y este se inserta en una superficie lateral de la cabeza del peroné. Aquí se puede observar mejor. Sí, sería esto. Y luego del epicóndilo femoral medial está anclado lo que sería el ligamento colateral tibial y desciende para insertarse en el borde medial de la tibia. Ahora vamos a hablar sobre lo que sería la rótula. Bien. Sabemos que la rótula es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo. Cuando hablamos de un hueso sesamoideo, hablamos que es un hueso que está integrado a un tendón. En este caso, está integrado a lo que sería al tendón del cuádriceps femoral, que es este que podemos observar aquí. Y es este. Y luego observamos lo que sería el ligamento rotuliano. El ligamento rotuliano se inserta en la tuberosidad tibial. Luego tenemos lo que serían los ligamentos cruzados, que son parte fundamental en lo que sería la flexión y extensión, pero eso les hablará más adelante mis compañeros, pero sin embargo se los menciono. Estos ligamentos son muy importantes, ya que como les mencionaba anteriormente, son los que nos ayudan como a estabilizar lo que sería la rodilla. Ahora hablaremos sobre lo que sería la pierna. La pierna, igual que al fémur, tiene un cuerpo estrecho, pero sin embargo en su parte proximal podemos observar que se ensancha y se ensancha con el mismo objetivo de distribuir una mejor porción del peso, ya que, como lo hablábamos, es una superficie de carga. Igual que a lo que sería el fémur, tiene dos cóndilos. Ahora les hablaré sobre lo que serían las superficies articulares. Aquí podemos observar la que sería la superficie articular patelofemoral y la superficie articular tibiofemoral. Estas articulaciones, bueno, la patelofemoral es una articulación deslizante. Claro, como lo dice, es una articulación que se desliza hacia arriba y hacia abajo. Luego tenemos la articulación tibiofemoral, que esta se caracteriza por ser incongruencia, algo así, incongruencia. Se caracteriza por esto que, como podemos observar, son dos articulaciones separadas. Y, por poner un ejemplo, lo que sería la articulación del codo. La articulación del codo encaja exactamente como lo que sería una pieza de rompecabezas. Y sin embargo, en esta articulación podemos observar que no es así. Entonces, por ser así, es que es tan inestable. Ahora les hablaré sobre lo que serían los
Los meniscos. Los meniscos reposan dentro de la articulación de la rodilla y son importantes para el movimiento. Sus estructuras fibrocartilaginosas se encuentran en las superficies articulares de la tibia. Su función sería la de amortiguar y estabilizar la articulación. La articulación. Y luego les voy a mencionar sobre lo que serían unas bolsitas o también llamadas bursas. Estas son las que como que digamos están llenas de líquido sinovial. Entonces su función es que amortigüe en las estructuras que la rodean. En resumen, lo que les he estado hablando, que la articulación de la rodilla es una articulación bastante compleja, ya que como les mencionaba anteriormente, es la que soporta la mayor parte de nuestro peso y es una articulación bastante inestable, a la que ayuda a que esté integrada gracias a que serían los ligamentos y tendones. Esta articulación es tipo bisagra, o sea, eso quiere decir que solo se mueve en un eje, o sea, flexión y extensión, pero sin embargo, gracias a los ligamentos cruzados se puede hacer un pequeño grado de rotación, el cual sería de 5 a 10 grados. Y hasta ahí sería mi participación, doctor. Buenas noches a todos, doctor, buenas noches. Yo seguiría hablando con lo que viene siendo la región de la rodilla. Bueno, el contenido principal de esta región es la articulación de la rodilla, la fosa poplitea, la arteria y vena poplitea, el nervio tibial y el nervio fibular común. Ahora, en lo que viene siendo la región de la pierna, tenemos a la tibia, la fíbula, los músculos anteriores, posteriores, laterales de la pierna y la arteria tibial anterior y posterior, así como el nervio fibular, el común, el nervio fibular profundo y el nervio fibular superficial. Bueno, la región de la rodilla constituye la articulación de la rodilla. Esta región comienza superiormente en el extremo distal de la región femoral y se extiende inferiormente hasta el borde de la pierna. Tiene una cara anterior y otra cara posterior. Está formada por articulaciones entre el fémur distal y la tibia proximal y la patela, pero también conocida como rótula. Aunque la fíbula no participa directamente en la formación de la articulación, su cabeza está incluida como un componente de la región siempre. En su cara posterior de la región de la rodilla está delimitada por una fosa en forma de diamante que se conoce como fosa poplitea o región poplitea. La fosa poplitea, perdón, es un espacio lleno de grasa que se encuentra delimitado superiormente por los tendones de los músculos isquiotibiales e inferiormente por los tendones de los músculos gastrocnemios. La región poplitea da lugar a la arteria y vena poplitea, así como los dos nervios principales de la pierna, que es el nervio tibial y el nervio fibular común. Dentro de la región de la pierna, bueno, la pierna es la porción de la extremidad inferior que se encuentra entre la región de la rodilla y la articulación talocrural. Bueno, la estructura ósea de la pierna está formada por la tibia en sentido medial y la fíbula en sentido lateral. Los músculos de la pierna se dividen en un grupo anterior y un grupo posterior y otro lateral. Los músculos del grupo posterior, como el músculo gastrocnemio, el sóleo, el plantar, el popliteo, el tibial posterior, el flexor largo del dedo gordo y el flexor largo de los dedos, realizan principalmente lo que es la flexión e inversión plantar.
así como la flexión de los dedos. Por otra parte, los músculos del grupo anterior, como el músculo tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo y el músculo tercer fibular, colectivamente estos realizan la flexión dorsal e inversión del pie. A nivel de la articulación talocrural, así como la extensión de los dedos, el grupo lateral de músculos, como el músculo fibular largo y fibular corto, actúan en la eversión del pie. Ahora, las estructuras vasculares y nerviosas de la pierna incluyen a lo que viene siendo la arteria tibial anterior y posterior, la vena tibial anterior y posterior, así como el nervio tibial, el fibular común, el superficial y el profundo. A lo siguiente es que les voy a hablar un poquito acerca de la región talocrural o articulación del tobillo. Esto le corresponde, me supongo, al siguiente grupo que va a pasar a exponer, pero voy a hacer un poco énfasis en ella porque es parte, pues, siempre más o menos de la región de la pierna. Bueno, la región talocrural está constituida por la articulación talocrural, que también se conoce como articulación del tobillo, que esta está limitada superiormente por el borde distal anterior y posterior de la pierna y por el borde proximal de la región dorsal del pie anterior e inferiormente, así como por el borde proximal del talón del pie posterior e inferiormente. La región talocrural anterior está constituida por los extremos distales de la tibia y la fíbula, las cuales conforman las protuberancias huesas de la región del tobillo que se conocen como maleolo medial y lateral. Ahora, la rodilla es la articulación más grande y compleja del organismo humano y su estructura está configurada para sostener el peso del cuerpo cuando se está de pie, se corre o simplemente se camina, por lo que se debe tener una gran estabilidad, especialmente por las estructuras musculares que se insertan en ellas, que son también las que les facilitan el movimiento entre 130 grados entre flexión y extensión, así como una mínima rotación de 14 grados cuando se está en flexión. Los tres huesos que se unen a la rodilla son el fémur, la tibia y la rótula, por lo que en realidad se trata de una articulación doble o compuesta. Por una parte, se unen los cóndilos del fémur, son las protuberancias del fémur que hay en el extremo inferior del hueso y la tibia, y por otra, la tróclea, que es la parte cóncava situada entre los cóndilos del fémur y la parte posterior de la rótula. Entre ambos huesos se ubican los meniscos, que son los externos e internos, que evitan el rozamiento de ambos estructuras óseas y cumplen también la función de amortiguar las fuerzas de compresión que se producen, por ejemplo, al saltar. Entre la rótula y el fémur se interpone el cartílago prerotuliano, cuya función es absorber la presión entre ambos huesos. Bueno, a su vez, todo el conjunto de la articulación está envuelta por una cápsula articular, cuya cubierta interna se le denomina como membrana sinovial. En esta es donde se produce lo que es el líquido sinovial, encargado de lubricar y nutrir la articulación. Bueno, no obstante, en la rodilla hay más de una docena de bolsas serosas que permiten evitar la fricción entre las diferentes estructuras móviles, siendo las más destacadas lo que viene siendo la prerotuliana y la llamada pata de ganso. La estabilidad de la rodilla está determinada por los ligamentos que se insertan en los diferentes huesos, unos en el interior de la cápsula articular, que son los intraarticulares, y otros que se encuentran fuera de ella, que son los extraarticulares. En el primer grupo podemos mencionar los ligamentos cruzados anterior, posterior y transverso, que unen los dos meniscos, y los meniscos femorales anterior y posterior. Entre los exarticulares tenemos los que son los ligamentos laterales internos y externos. Bueno, la complejidad de la articulación de la rodilla no solo está justificada para proporcionarle la necesaria estabilidad, fuerza y resistencia, sino también por las diferentes estructuras musculares que actúan sobre ella. Algunos de ellos participan en diferentes movimientos, entre los que pueden mencionar los que son el cuádriceps, el bíceps femoral, los isquiotibiales, el sartorio, el recto femoral y los trifastos.
Finalmente, el riego sanguíneo del conjunto de la rodilla procede esencialmente de la arteria femoral, la tibial interior y la poplitea, cuyas ramificaciones envuelven a la articulación formando lo que se denomina círculo anastomósico. Entre los ligamentos y los meniscos, la articulación de la rodilla pueden ser divididos en dos grupos: los ligamentos extracaxulares y los ligamentos intracaxulares. Esos ligamentos conectan al fémur y la tibia, manteniéndolos en su lugar, proporcionándole estabilidad y previniendo las luxaciones. Los ligamentos extracaxulares se encuentran fuera de la cápsula articular e incluyen el ligamento patelar, los ligamentos colaterales, el fibular, tibial y los ligamentos popliteo oblicuo, y el popliteo arcuato. Los ligamentos intracaxulares se encuentran dentro de la cápsula articular, siendo los más conocidos los ligamentos cruzados. El fémur, por su parte, también conocido como el hueso del muslo, es el hueso más grande y pesado del cuerpo y se encuentra por encima de la rodilla. Y la rótula, por su parte, o rodilla, es un hueso conectado al ligamento de la rótula por debajo y por el tendón del cuádriceps por encima. La parte inferior de la rótula tiene una superficie lisa y se desliza sobre la articulación de la rodilla cuando la pierna se extiende o se dobla. Ahora, por otra parte, la tibia es el hueso de la pierna, también se llama hueso de la espinilla. Es el segundo hueso más largo del cuerpo y se encuentra debajo de la rodilla, siendo un hueso expuesto para que sea más fácil de fracturar, porque los músculos que lo protegen están más hacia la parte posterior que a la anterior, por lo cual no lo pueden proteger. El hueso de la tibia se compone de una epífisis superior, una diáfisis y una epífisis inferior. En la epífisis superior o proximal está compuesta por los cóndilos medial y el cóndilo lateral. También por debajo encontramos lo que es la carilla articular para la cabeza del peroné. Encontramos también lo que es la tuberosidad tibial y el agujero nutricio. También podemos encontrar entre ellas la zona intercondílea, que interpone el tubérculo intercóndilo lateral y al intercóndilo medial. En ese también podemos encontrar lo que es la línea del sóleo y el borde o espinilla. También encontramos un borde lateral y un borde medial. Encontramos así también lo que se denomina como articulación tibio-peronea, el surco maleolar y encontramos también lo que viene siendo el maleolo medial y la escotadura peronea. Dentro de la fíbula encontramos lo que viene siendo la cabeza de la fíbula, su cuello. También encontramos una protuberancia denominada apófisis estiloide del peroné y una articulación para la tibia. En su diáfisis encontramos los bordes y caras, que son las caras lateral, medial y anterior. Encontramos en su epífisis inferior lo que es el maleolo lateral y lo que es la fosa maleolar. Bueno, dentro de sus componentes óseos, la tibia y el peroné se unen por dos articulaciones que permiten un movimiento limitado, o sea, la rotación. La membrana interósea de la pierna es una lámina de tejido conjuntivo resistente que sirve como lugar de origen para diferentes estructuras musculares de la pierna. También actúa como sindesmosis tibio-peronea para estabilizar lo que es la articulación del tobillo.
La tibia y la fíbula son dos huesos largos que están dispuestos paralelamente entre sí, formando lo que es el andamio de la pierna y otorgando punto de unión a varios músculos. Es importante mencionar que, bueno, el término fíbula también es sinónimo del término peroné. Bueno, la tibia, también conocida como la espinilla, es el hueso más medial de los dos y se puede palpar su borde anterior, digamos, cuando se pasan los dedos por la cara anterior de la pierna. También se puede, por la cara anterior de la pierna, también se puede sentir, digamos, cuando nosotros, por ejemplo, nos golpeamos con algún objeto en esa área. Entonces ahí se puede palpar lo que es su borde anterior. La tibia es un hueso que soporta el peso de la pierna y es un hueso clave en la formación de las articulaciones de la rodilla y la talud. Por esta razón es un hueso que facilita el movimiento de la pierna. Por otra parte, lo que es la fíbula es más pequeña y delgada, que se encuentra lateralmente a la tibia. La fíbula no tiene un papel como importante en cuanto a la carga del peso, sin embargo, indispensable en la pierna ya que forma parte de diversas funciones. Digamos que la fíbula juega un papel importante en lo que es la articulación talocrural o articulación del tobillo. Facilita lo que viene siendo su movimiento y proporciona también un punto de unión proximal para varios músculos. La fíbula se articula con la tibia en dos lugares, una articulación ligeramente distal a la rodilla, que es la articulación tibiofibular superior, y otra articulación justo arriba del tobillo, que es la articulación tibiofibular inferior. Estas articulaciones se encuentran rodeadas y reforzadas por ligamentos fuertes, los cuales evitan movimientos excesivos que puedan llegar a dañar o causar lesiones dentro de la región. Se le llama articulación de la rodilla, lo que viene siendo la articulación central de los miembros inferiores, y la rodilla se dice que está formada por la unión de importantes huesos que son dentro del fémur en su porción distal y la tibia en su porción proximal. Dispone en la porción anterior e inferior del fémur, que puede realizar principalmente movimientos de flexión y extensión. Está rodeada por una cápsula articular y varios ligamentos que le dan estabilidad, y en sus proximidades se insertan también estructuras musculares que hacen posible el movimiento de la extremidad. La articulación de la rodilla está integrada por la epífisis distal del fémur y la epífisis proximal de la tibia y lo que viene siendo la rótula. Los tejidos blandos que componen la rodilla son la cápsula articular, la membrana sinovial, las bursas, que ya las mencionaba la compañera. También tenemos los retináculos, los meniscos, los ligamentos y lo que vienen siendo los músculos. Otro compañero seguirá explicándole lo demás. Ok. Buenas noches, a mí me corresponderá hablarles sobre la articulación de la rodilla y la pierna. Primeramente hay que decir que la articulación de la rodilla es una articulación compleja y también es una articulación compuesta, y es una de las articulaciones es mayor que se puede encontrar en el cuerpo. Primeramente, para hablarles sobre la articulación de la rodilla, les vamos a hablar sobre los componentes óseos que componen esta articulación. En esta imagen se puede mostrar que este es el fémur, la tibia y la rótula, también conocida como patela. Primeramente hablemos sobre la parte distal del fémur, que es la parte que pertenece a esta articulación. El fémur tiene dos formas redondeadas en su parte distal, de los cuales se llaman cóndilos. Como la compañera mencionaba, ¿verdad? Los cóndilos en su vista anterior están delimitados por un surco, el cual se llama el surco intercondilio. En su vista posterior podemos ver que estos cóndilos estarán separados por una fosa, la cual se llama la fosa intercondilia.
Dicho esto, los cóndilos, al estar delimitados, podemos ver que hay un cóndilo medial y un cóndilo lateral. El cóndilo medial tiene una protuberancia ósea, el cual llevará como nombre epicóndilo lateral. Medial, perdón. Este epicóndilo tendrá una pequeña protuberancia también, la cual llevará el nombre como tubérculo del abductor mayor, porque será un punto de inserción del músculo abductor mayor. El siguiente cóndilo en su parte lateral del epicóndilo lateral tendrá una protuberancia ósea que también recibirá el nombre del epicóndilo lateral. Este epicóndilo lateral será el punto de inserción del ligamento condinal lateral, o también conocido como el ligamento condinal fibular, que se articulará en la parte, en su parte distal, como si se articulará en la cabeza de la fíbula. El siguiente hueso a explicar sería la tibia. La tibia, al igual que el fémur, tendrá un cuerpo estrecho y en su parte proximal tendrá un ensanchamiento, el cual es el que le permitirá soportar el peso de la pierna. Este hueso también, como el fémur, tiene unos cóndilos, el cóndilo lateral y el cóndilo medial. Estos cóndilos en su área, tienen un área articular, el cual tienen como nombre carilla superior tibial o las mesetas tibiales, las cuales están divididas por una superficie intercondilia y por también una parte rugosa y levantada, el cual llevará como el nombre de eminencia intercondilia. El otro hueso, me falta decir que en su parte de abajo tendremos que la tibia tiene una protuberancia, en su parte anterior tiene una protuberancia ósea que lleva como nombre tuberosidad tibial. Esta tuberosidad tibial será un punto de inserción importante del ligamento rotuliano y del tendón del cuádriceps femoral. El siguiente hueso es la patela. La patela se considera el hueso sesamoideo más grande del cuerpo y en su borde superior tiene una forma redondeada y en su borde inferior tiene una figura como que termina en punta, lo que hace referencia a que parece una lágrima al revés. Este hueso para mantenerse posicionado, el que lo mantiene integrado a la parte superior de los cóndilos del fémur es el tendón del cuádriceps femoral y es el que lo mantiene integrado, que podemos verlo en esta imagen. Es el que mantendrá en una posición y podrá como ser parte de la estabilización de este hueso en la articulación de la rodilla. Dicho esto, vamos a decir que el hueso patelar en su parte posterior, que no se podrá ver aquí, pero en su parte posterior está dividido por dos caras, las cuales estas caras son como divididas por una cresta vertical, que estas caras son las que se articulan con la carilla patelar que da el fémur en los cóndilos. Y ahora les hablaré más sobre la articulación de la rodilla, pero en corte sagital. En esta articulación vamos a hablar sobre las superficies articulares. Las superficies articulares las vamos a dividir en dos articulaciones, las cuales fueron mencionadas anteriormente, que es la articulación
femorrotuliana y la articulación tibiofemoral. La articulación femorrotuliana es esta de aquí, que será esta parte de acá, de la cual vamos a hablar primero. Esta articulación, el hueso de la patela solo se articulará directamente con el fémur. Es un dato que se me olvidó mencionarles. Es con el único hueso que tendrá una articulación directa. La articulación de la femorrotuliana es esta articulación. Tendrá dos funciones, pues los movimientos de extensión y flexión. En los movimientos de extensión tiene que en su movimiento de extensión, el hueso del fémur y la rótula no estarán bajo un mayor nivel de presión, sino que no será tanto el nivel que tendrán de flexionarse. No se flexionará mucho, en cambio en la flexión sí tendrán como un mayor nivel de presión, y ya que al ser flexionado tendrá como que sí tendrá un toque total en la parte de los cóndilos laterales con las facetas de la patela, de la faceta lateral de la patela. Cabe destacar que esta articulación tiene un cartílago hialino más grueso del cuerpo para evitar el daño en esta articulación. En la siguiente articulación, que es la articulación tibiofemoral, esta articulación es esta de aquí, como dijo la compañera, es una articulación que no encaja totalmente, que por ejemplo tenemos que la articulación del codo sí es una articulación que como que si fueran piezas de un rompecabezas que se encajan totalmente. En cambio, esta articulación no tendrá que no tendrá que encajará totalmente con la otra, sino que hay una pequeña división en ella. Esta articulación son de movimiento de tipo bisagra, uniaxial, ya que su tipo de articulación sinovial es de tipo ginglimio, el cual solo será de un solo eje. Pero cabe mencionar que esta articulación, además de tener sus movimientos principales de extensión y flexión, pueden hacer una pequeña rotación de 5 a 10 grados, pero no totalmente, ya que puede dañar a la articulación. Esa articulación es de tipo sinovial y tiene también cartílago hialino, que también tendrá el movimiento de acción y mantendrá su posición de bisagra. Los siguientes serían los músculos que le dan que permiten los movimientos, o son los que dan los movimientos. Hablaremos sobre los músculos de la parte extensora. Los músculos que son extensores para esta articulación son el músculo cuádriceps femoral, que se divide en sus 4 cabezas, que es de los vastos medial, intermedio y lateral, el recto femoral y esos serán los 4 músculos y 4 cabezas que permitirán el movimiento de esta articulación. Una asistencia débil que tienen estos músculos para los movimientos de esta articulación son el tensor de la fascia lata,
el tensor de la fascia lata será un contribuyente débil, un asistente débil de esa articulación en los músculos extensores. El siguiente tipo de músculos son los músculos flexores. Estos músculos están compuestos por la parte isquiotibiales, el músculo semitendinoso, el semimembranoso y el bíceps femoral. Y algunos ligamentos que voy a mencionar son los ligamentos en una lista. Tenemos los ligamentos extracaxulares y los ligamentos intracaxulares. Los ligamentos extracaxulares son los ligamentos que podemos notar uno aquí, que es el ligamento condinal lateral. Tenemos el ligamento popliteo oblicuo y tenemos el ligamento popliteo arcuato. Algo curioso sobre el ligamento popliteo arcuato es que tiene una forma de Y, pero este ligamento solo se encontrará en el 65% de las personas, porque el músculo gastrocnemio, este músculo tiene, se puede presentar un huesecillo que se llama favela. Este huesecillo hace que el ligamento popliteo arcuato sea innecesario y por eso es de que no se encontrará en todas las personas, no estará siempre presente en todos, sino que nada más solo en el 65% de las personas, ¿verdad? Y los ligamentos serían los otros ligamentos a mencionar serían los ligamentos intercaxulares. Los ligamentos intercaxulares los vamos a encontrar más que todo en los meniscos. Los meniscos son como almohadillas, son componentes cartilaginosos fibrosos que evitarán el choque entre el hueso fémur y la tibia. Estos meniscos evitarán ese roce, evitarán el daño también de la articulación y evitarán que se puedan tener los diferentes tipos el dolor normal, el desgaste, ¿verdad? De la articulación, y pues el desgaste de estos meniscos también pueden provocar una de las patologías que sería el dolor que encontramos en la rodilla. Y pues cabe decir que estos meniscos en su parte interna tendrán el ligamento transverso y el ligamento meniscos femorales. Y pues por siguiente tendremos a las bursas. Las bursas serán unas bolsas sinoviales. Estas bolsas estarán llenas de líquido sinovial y son, si no me equivoco, son 12 bursas que hay, pero solo mencionaremos algunas de ellas. Una de las bursas que podemos encontrar es en la parte anterior, entre la patela y el ligamento rotuliano. Esta bursa es una de las que, pues, si se llega a infectar, que es la más probable a la que se pueda llegar a infectar, puede afectar a toda la articulación de la rodilla y pues puede dañar. Otra de las bursas que podemos encontrar son la bursa profunda infrapatelar, que se encuentra entre el ligamento patelar y la tibia. Y tenemos las cápsulas
adiposas. Estas cápsulas adiposas son las que encontramos en color amarillo y estos son que sirven como reservorios de células para la reparación de tendones y ligamentos y respuestas inflamatorias. Y pues ha sido corta mi explicación, pero aquí ha llegado mi participación. Gracias. Bien. No se me puede dejar compartir pantalla. Permíteme. Ahí está ya. Gracias. Creo que se mira, ¿verdad? Bien, se miran las diapositivas. Sí se mira. Bien. Buenas noches. Para continuar hablando del tema de la región de la rodilla y la pierna, vamos a hablar sobre los músculos. Los músculos de la pierna, o también se le dice los músculos de la región sural. Para comenzar, los músculos de la pierna están, por decirlo así, envueltos o revestidos de una fascia o aponeurosis, que se le llama fascia o aponeurosis de la pierna, que es la continuación de la fascia lata que envuelve a los músculos del muslo. Este sería un corte transversal de la pierna, sería la pierna derecha, porque aquí tenemos a la tibia que están de manera medial y al peroné de una manera lateral. Esta sería la fascia o aponeurosis de la pierna. Esta sería la membrana interósea. Tendríamos también un tabique intermuscular, que sería un tabique intermuscular anterior. Tendríamos también un tabique intermuscular posterior. La función de estos tabiques intermusculares, tanto como la del anterior y posterior, pues en sí su función es dividir los músculos por secciones. Estas tres estructuras, por decirlo así, dividen la región de la pierna en tres compartimentos. Tenemos un compartimento anterior, que sería este de aquí, un compartimento lateral, que es este de aquí, y un compartimento posterior, que sería este. El compartimento posterior es dividido en un compartimento posterior profundo, y que sería este de acá, y un superficial, que sería este. Y la fase que hace posible esta división de estos músculos es la fascia transversa de la pierna, que es este de acá. Y aquí se pueden observar algunos músculos como el peroneo lateral largo, el corto, el músculo sóleo y los vientres del músculo gastrocnemio. Bien, con los músculos del compartimento anterior de la pierna tenemos 4 músculos, que es el músculo tibial anterior, que sería este. También tenemos el músculo extensor largo del hallux, que es este, o también se le conoce como músculo extensor del dedo gordo, que es este de acá. Tenemos el músculo extensor común largo de los dedos, que es este. Y tenemos al músculo peroneo anterior, o también conocido como músculo tercer peroneo. La inserción de estos 4 músculos, esta es una vista anterior de los huesos de la pierna. El origen del músculo tibial anterior tiene su origen en el cóndilo lateral o externo de la tibia, lo tiene también en la diáfisis tibial o también en la membrana interósea, que sería aquí, para insertarse en el primer cuneiforme, que sería este de acá, y en el primer metatarsiano. Lo hace de una manera medial los 2 huesos. Tenemos el músculo extensor largo del dedo gordo, que sería aquí, su origen sería en la diáfisis peroneal y en la membrana interósea, para insertarse en la falange, en la base de la falange distal,
del primer dedo, que sería aquí. Tenemos también el músculo extensor común largo de los dedos, que tiene su origen en el cóndilo lateral o externo de la tibia, en la diáfisis, una gran parte de la diáfisis peroneal y también a nivel de la membrana interósea, para insertarse en la falange medial y distal del segundo, tercero y cuarto dedo del pie. Y por último que tenemos al músculo peroneo anterior o tercer peroneo, que tiene su origen en la cara anterior del peroné, para insertarse en el quinto metatarsiano. Algunas literaturas dicen que también se inserta en el cuarto, pero aquí solo se ve que en el quinto. Bien, ahora aquí tenemos los tendones de estos músculos. Este sería el tendón del músculo tibio anterior. Este sería el tendón del músculo extensor largo del hallux. Este sería el tendón del músculo común largo de los dedos y el tendón del músculo peroneo anterior, siendo sostenido por un retináculo que se puede llamar retináculo extensor o anterior, que tiene dividido en un retináculo anterior o extensor superior e inferior, y siendo envueltos, por decirlo así, por una vaina tendinosa, que es esta de aquí, como tipo azulito, que la función de esta vaina tendinosa es hacer o facilitar un mejor deslizamiento entre los tendones y el hueso. Bien, ahora el del compartimiento lateral, tenemos a dos músculos que se les dice los músculos peroneos. Tenemos al músculo peroneo lateral largo, que es este de acá, al peroneo lateral corto, que es este de acá. El origen de estos músculos del peroneo lateral largo y corto. El peroneo lateral largo tiene su origen en la cabeza del peroné, en la diáfisis del peroné y en el cóndilo lateral de la tibia. El músculo peroneo lateral corto se puede decir que en la cara medial del peroné. Sí, en la cara medial del peroné. Los tendones de estos músculos, para llegar a su inserción, pasan por debajo, por detrás del maliolo, que es el maliolo lateral. Este sería el tendón del músculo peroneo lateral corto, que se inserta en la apófisis estiloide del quinto metatarsiano. Y este sería el tendón del músculo lateral largo, que pasa por debajo del pie, es decir, por la región plantar, para lograr salir arriba en la superficie del pie, para insertarse en el primer cuneiforme y en el primer metatarsiano. La inserción de este músculo peroneo lateral largo tiene cierto parecido al del tibial anterior. Como pueden ver, aquí está el tendón del músculo tibial anterior, pero la diferencia es que el músculo tibial anterior lo hace se puede decir, o es de que se inserta de una manera medial a los dos huesos, y el peroneo lateral largo se inserta de una manera lateral en los dos huesos. Bien. Ahora el compartimento posterior de la pierna. Como se lo mencionaba en un principio, la fascia transversa de la pierna es quien divide a los músculos del compartimento posterior en profundo y en superficial. Tenemos 3 músculos superficiales y 4 músculos profundos. Del músculo de compartimento superficial tenemos al músculo plantar delgado, que es este que aquí se mira penita. Tenemos al músculo gastrocnemio, compuesto por los dos vientres, que tenemos un vientre externo o lateral y un vientre interno o medial. Y tenemos el músculo sóleo, que es el músculo más voluminoso que tenemos en la región de la pierna. La inserción del músculo plantar delgado. El músculo plantar delgado se origina en la cresta supracondilia lateral del fémur, y también se dice que en la cara popita del fémur. El vientre lateral del músculo gemelo gastrocnemio se origina en el cóndilo lateral femoral, que sería aquí, y el vientre interno se origina en la cara popítila femoral, que sería aquí.
El músculo sóleo se origina en la línea transversa de la tibia, que también se le conoce como la línea de sóleo, porque ahí se inserta, perdón, ahí tiene origen en este músculo, también tiene origen en la cabeza y en el análisis del peroné. Estos tres músculos tienen un solo punto de inserción, por decirlo así. Este sería el músculo plantar delgado, este sería el tendón de este músculo, baja por el músculo sóleo para unirse o fusionarse con el tendón de los dos músculos del sóleo y el gastrocnemio para formar el tendón común calcáneo, que es el famoso tendón de Aquiles, que se inserta en la superficie del hueso calcáneo. También a esto, el músculo sóleo con los gastrocnemios se lo conoce como el tríceps sural. El tríceps sural porque tienen los dos vientres del gastrocnemio y el vientre del músculo sóleo. Bien. Ahora el compartimento lateral, perdón, del compartimento posterior profundo. Este sería el vientre del lateral del gastrocnemio cortado. Este es el vientre medial o interno. Y aquí también está cortado el músculo plantar delgado. Los músculos que componen este compartimento profundo, como se lo decía, son 4, que es el músculo popliteo, que es este de acá, el músculo flexor largo del hallux, del dedo gordo, el músculo tibial posterior y el músculo flexor común largo de los dedos. El origen de este músculo, el músculo popliteo, tiene su origen en el cóndilo femoral lateral y se inserta en la diáfisis de la tibia. El músculo flexor largo del dedo gordo del hallux tiene su origen en la diáfisis peroneal para insertarse en la región plantar, en la base de la falange distal del primer dedo. El músculo tibial posterior se origina en la diáfisis tibial a nivel de la membrana interósea y también en la diáfisis peroneal para insertarse en la tuberosidad del escafoide, que sería aquí. También se inserta en el cuneiforme medial, intermedio, lateral, en el segundo, tercer y cuarto metatarsiano de los dedos, de los huesos del pie. Y creo que eso sería los músculos. Ajá. Bien. Aquí tenemos tendones del músculo. Este sería el tendón del músculo tibial posterior. Este sería el tendón del músculo flexor largo del dedo. Y este sería el tendón del músculo flexor común del hallux o del dedo gordo. Los tres tendones pasan por debajo, por detrás del malio medial, que es este de aquí, y también tienen su respectivo retináculo flexor. Ya para terminar con mi participación, vamos con la fosa poplitea, que es la fosa que está posteriormente a la rodilla. La fosa poplitea está limitada, tiene 4 límites, 2 límites superiores y límites inferiores. Los límites inferiores, este sería el lado lateral, este sería el medial. El límite medial superior está limitado por el músculo semimembranoso y por el músculo semitendinoso, que aquí apenas se alcanza a ver. El límite lateral superior está limitado por el bíceps femoral, que es este de acá de color rojo, y el límite inferior medial está limitado por el vientre interno o medial del músculo gastrocnemio, del músculo gemelo, y el límite inferolateral está limitado por el músculo, por el vientre lateral del músculo gastrocnemio y por el músculo plantar delgado. El piso de la fosa poplitea. El piso de la fosa poplitea está compuesto por 3 estructuras anatómicas. Es la superficie poplitea femoral, que es esta de acá, por el ligamento popliteo femoral, que es la expansión del músculo semimembranoso, y la membrana que cubre al músculo popliteo.
El techo de la fosa poplítea pues es la aponeurosis o la fascia poplítea. Las estructuras que encontramos o que pasan por la fosa poplítea. Aquí, por la fosa poplítea pasan las dos ramas terminales del nervio ciático mayor, que es esta y esta. Esta sería el nervio ciático popliteo interno, o también conocido como el nervio tibial. Y este sería el nervio ciático popliteo externo. Y también es conocido como el nervio peroneo común. Esta sería la vena poplitea, que es la continuación de la vena femoral. Y esta sería la arteria poplitea, que es la continuación de la arteria femoral. Y esta de aquí, que sería la vena safena menor o externa, que atraviesa la fosa poplitea, que atraviesa la aponeurosis o la fascia que hace de techo en la fosa poplitea. Todo. Bien, buenas noches. Continuando con la presentación, yo voy a mencionar lo que son las funciones de la rodilla. Sabemos que la rodilla es la articulación más grande y compleja del organismo humano y su estructura está configurada para sostener el peso del cuerpo mientras se corre, se camina o se está en pie, por lo que se debe tener una gran estabilidad, especialmente porque los músculos que se insertan en ella facilitan los movimientos. Dos ejemplos de movimientos que se dan a través de la articulación de la rodilla pueden ser en 130 grados, que se da entre flexión y extensión, así como una mínima rotación de 14 grados, cuando solamente se está en flexión. Estos movimientos, a pesar de ser grandes o pequeños, ambos desarrollan una gran fuerza ante la articulación de la rodilla. Son 3 huesos los que se unen en la rodilla, los cuales son el fémur, la tibia y la rótula, por lo que en realidad se trata de una articulación compuesta doble, según se quiere entender. Por una parte se unen lo que son los cóndilos del fémur, que son 2 protuberancias del fémur que hay en el extremo inferior del hueso, junto con la tibia y la tróclea. La parte cóncava situada entre los 2 cóndilos y junto con el fémur y la parte posterior de la rótula. Entre ambos huesos se ubican lo que son 2 meniscos externo e interno que evitan el rozamiento de ambos, y esos cumplen la función de amortiguar las fuerzas de compresión que se producen, por ejemplo, al momento de saltar. ¿Qué pasa cuando nosotros saltamos? Entre la rótula y el fémur se interpone lo que es el cartílago prerotuliano, cuya función de este es absorber la presión que se ejerce entre ambos huesos, siguiendo el ejemplo que yo les acabo de dar, que es al momento de saltar. A su vez, todo el conjunto de esta articulación está envuelta por lo que conocemos la cápsula articular, cuya cubierta interna es la denominada membrana sinovial. Esto lo que contiene es líquido sinovial, que es el encargado de lubricar y nutrirla, así no se da ningún daño entre estos 2 huesos. La estabilidad de la rodilla está determinada por los ligamentos que se insertan en diferentes huesos, tanto en la cápsula articular, que están los intraarticulares, y otros de ellas que son denominados extraarticulares. La complejidad de la rodilla está justificada no solo para proporcionarnos la estabilidad necesaria, sino también fuerza, resistencia, y también porque hay una cantidad de músculos que actúan sobre ella y también ejercen diferentes movimientos. Ya pasando con lo que son las funciones de la pierna. Los músculos de la pierna son responsables de diferentes movimientos en el tobillo y el pie, las cuales son importantes para realizar actividades físicas como son caminar, correr, bailar, saltar, etc. El primer grupo es el anterior, que está constituido principalmente por músculos que se producen en la flexión dorsal del pie. En la articulación talocrural, siendo esta una acción importante para la fase de balanceo en el ciclo de marcha, cuando la pierna se levanta al suelo, según esta imagen. También el grupo posterior se lleva a cabo principalmente lo que es la flexión plantar, que lo podemos ver en la imagen, siguiendo también la articulación talocrural, siendo esta una acción importante en lo que es la marcha, específicamente cuando estamos de pie
y nuestro pie se prepara para despegarse y levantarse del suelo. La flexión plantar también es importante para mantener nuestra postura cuando estamos de pie o cuando estamos caminando. Luego tenemos lo que es el grupo lateral, que está constituido por músculos que principalmente se llevan a cabo lo que es la elevación del pie a nivel de la articulación talocránea. Esta acción juega un papel clave en mantenernos en equilibrio y mantener nuestro balance mientras nos paramos en una sola pierna o mientras caminamos en alguna superficie inestable. Luego voy a mencionar las funciones de cada músculo así de una forma más específica, y a medida vaya pasando las imágenes, el músculo que esté en verde va a ser el que yo vaya mencionando y dando su función. Primero, la función del músculo tibial anterior, que sería este, es la flexión dorsal del pie a nivel de la articulación talocrural y la inversión del pie a nivel de la articulación talocalcánea. También es clave en lo que es el apoyo dinámico del arco medial del pie. Luego tenemos las funciones del extensor largo de los dedos, que es la extensión de los dedos del 2, 5, excepto lo que conocemos como dedo gordo o dedo grande, y también nos ayuda a lo que es la flexión dorsal del pie. Este también juega un papel importante ayudando al músculo tibial anterior en la inversión del pie a nivel de la articulación talocalcánea. Como siguiente tenemos la función del músculo tercer fibular, que es la flexión dorsal del pie a nivel del tobillo. Este complementa las funciones de los músculos tibial anterior y extensor de los dedos. El músculo tercer fibular también juega un papel importante en lo que es la articulación talocalcánea, ayudando así a los músculos fibular largo y corto en lo que es la elevación del pie. Luego sigue la función del músculo extensor largo del dedo gordo, que es la extensión del dedo gordo del pie, que a nivel de las articulaciones metatarsofalángicas, adicionalmente, este juega un papel importante en lo que es la articulación talocrural y ayuda a otros músculos del grupo anterior, en general a lo que es la flexión dorsal del pie. Luego los músculos gemelos, que la función de este es que se realiza en conjunto al músculo sóleo como músculo tricisural. Este músculo funciona como el flexor plantar principal del pie a nivel de la articulación talocrural. Adicionalmente, la porción perteneciente al músculo de los gemelos actúa también como sobre la articulación de la rodilla, produciendo así la flexión de la rodilla. Aquí se puede ver en la imagen que llega hasta arriba. Y por último, y no menos importante, la función del músculo sóleo, que forma parte del músculo tricisural, es la flexión, cumple con la función de plantar del pie. Adicionalmente, el sóleo juega un papel importante en lo que es la postura y permite equilibrarnos cuando estamos de pie o al momento de caminar. Y hasta aquí llegaría mi participación. Un compañero va a seguir explicando el tema. Tengan muy buenas noches. Yo les voy a seguir hablando sobre la vascularización de la rodilla y pierna. Y vamos a empezar hablando sobre la arteria popltea. Bueno, vamos a mencionar varias arterias y ramas de la pierna. Principalmente estaremos hablando de lo que es la arteria popltea, como la que vemos acá. No sé si se alcanza a ver la que está en verde. Esa es la arteria popltea. Entonces, la arteria popltea pasa a través del compartimiento posterior de la pierna y pasa a través de lo que es el músculo popliteo y los gemelos. Entonces, cuando ya llega hasta esos músculos, sigue bajando hasta llegar hasta el arco tecnidoso, y para formar lo que es la cabeza tibial y para formar la cabeza del peroneo y tibial del músculo soleno. Entonces, cuando ya llega ahí, forma parte de la región profunda del compartimento posterior del compartimento superior de la pierna. Entonces, llegando ahí,
hay una división. Cuando ya llega al compartimento de la pierna, hay una división, que esta división se da o es la arteria tibial anterior, que la podemos observar acá, que está acá, y la arteria tibial posterior. Entonces, un dato. Acá podemos observar que hay una anastomosis que se da entre, bueno, la anastomosis, como sabemos, es una unión entre dos arterias, en este caso, que es entre la femoral y entre la arteria pupitre. Entonces, la división se da entre las ramas terminales de la arteria pupitre. O sea, como les decía, la arteria tibial posterior y la arteria tibial anterior. Entonces, vamos a hablar sobre la arteria tibial anterior, que la tenemos acá. Esta se dice, según la literatura, dice que pasa sobre un agujero, delante del agujero de la membrana interosa. Entonces, y la tenemos acá, la arteria posterior, perdón, la arteria tibial posterior, que esa desciende hacia el compartimiento al compartimiento profundo posterior de la pierna. Entonces, la arteria tibial, básicamente, la arteria tibial anterior, su función es irrigar todos los músculos que se encuentran en su región. Esa es la función de la arteria tibial. Y la función arteria tibial posterior se encarga, bueno, según la literatura decía que era el vaso principal que irriga el pie. Entonces, y se me olvidaba comentarles sobre la función de la arteria poplítea, que la arteria poplítea es básicamente un suministro que suministra el flujo de sangre de la pierna hasta el pie. Entonces, como podemos ver, tenemos diferentes ramas, pero sobre las que les he hablado son las arterias como principales o más fundamentales de la área. Y tenemos las arterias surales, que tenemos una lateral, una derecha e izquierda, que básicamente la podemos encontrar en el condilo medial y condilo lateral del fémur. Ahí están ubicadas. Y también tenemos por acá, no sé si se alcanza a ver, otras ramas, que es la arteria superior lateral, que está sobre la rótula. También tenemos la arteria inferior lateral de la rodilla. También tenemos a la arteria superior medial de la rodilla y la arteria inferior medial de la rodilla. Entonces, en la literatura aparecían las arterias colaterales, pero acá solo colocamos dos, que es la arteria maleolar anterior medial y la arteria maleolar anterior lateral. Estas se encargan de irrigar las diversas áreas de la parte posterior de la pierna. Entonces, ya habiendo hablado sobre la irrigación de la pierna, la irrigación también que es parte de la rodilla, vamos a hablarles un poco respecto a lo que es el drenaje, o sea, lo que son las venas. Y básicamente, según la literatura también, decía que las venas prácticamente tienen nombres similares al de las arterias y tienen como recorrido igual, desde como el mismo de las arterias, tienen las venas. Entonces vamos a iniciar es la principal, lo que es la vena poplítea. Entonces, la vena poplítea básicamente está unida por dos venas también, que es las tibiales anterior y posterior, acá. Entonces, y esta básicamente se encarga de recoger de toda la sangre, de todo el territorio sanguíneo o de todo el torrente sanguíneo,
Vamos a hablar también sobre la siguiente vena, que es la vena safena menor. La vena safena menor inicia desde se origina en la parte dorsal del pie hasta la ingle. Entonces, y luego pasa por el interior de la pierna hasta llegar a la arteria femoral, perdón, hasta llegar hasta la vena femoral común. Entonces, básicamente la podemos encontrar ahí y está ubicada. Y la función de esta vena menor, que básicamente se encarga de la sangre que está poco desoxigenada desde los componentes o desde los capilares sanguíneos de la pierna hasta el corazón, y luego se devuelven luego se devuelven a oxigenar en los pulmones. Luego tenemos a la vena safena magna o safena mayor. La safena magna, dice que su función, según la literatura, decía que su función principal es drenar la sangre oxigenada de la piel y de los tejidos conectivos y de las estructuras superficiales. Y tenemos también lo que es la vena tibial posterior y la arteria tibial anterior. La vena tibial anterior drena la sangre procedente o desde desde el antepié. Entonces, y tenemos acá lo que es el tronco tibiofibular. Básicamente que este está, o como lo dice el nombre, que tenemos a la tibia y la bifular. Bifular es el hueso peroneo, se puede decir, o el músculo peroneo. Entonces, el tronco tibiofibular es básicamente una lámina de tejido fibroso que se une desde la fibular hasta la tibular, perdón, que se une desde la fibular hasta la tibial en la cidesmosis tibiofibular. Y también dice que esta básicamente se conforma por el lado externo distal de la tibia y del área triangular del externo distal de la fíbula. Entonces, básicamente es todo lo de el drenaje de la pierna y rodilla. Hasta aquí ha sido mi participación. Así va a seguir mi compañera. Buenas noches. A mí me toca hablar sobre lo que es la inervación de la rodilla y pierna. En el libro de Gray dice que la inervación de la articulación de la rodilla está dada por los ramos de 3 nervios, que es el nervio femoral, el nervio obturador y el nervio fibular común. Algo que tenemos que tener en cuenta es saber a qué plexo pertenece cada nervio. El nervio femoral y el nervio obturador pertenecen al plexo lumbar y el nervio fibular común pertenece a lo que es al plexo sacro. Un ramo del nervio femoral, que es el nervio safeno, es la que da la inervación de la piel de la rodilla. Ahora continuaré dando lo que es la inervación de la pierna. La inervación de la pierna está dada por 2 nervios, que son los ramos terminales del nervio ciático, que es el nervio tibial y el nervio fibular común. El nervio tibial es el ramo terminal principal del nervio ciático, que pertenece al plexo sacro. Y este nervio lo podemos encontrar contenido en lo que es la fosa poplítea. También.
En el libro de Gray dice que la fosa popliteal tiene una forma de rombo, que la podemos ver aquí. La fosa popliteal tiene forma de rombo y la podemos dividir en dos triángulos, que es el triángulo superior y el triángulo inferior. El nervio tibial, que es este que se encuentra aquí, pasa por lo que es por la fosa popliteal y junto a sus ramos. El nervio tibial se encarga de la inervación, bueno, sus ramos se encargan de la inervación de unos músculos, que el primer músculo es el músculo gastrocnemio, o también conocido como gemelos, que es este de aquí. Se encarga de la inervación, lo que son los ramos del nervio tibial. Otra inervación que tiene ese nervio es la inervación del músculo plantar, que es el que encontramos aquí, en el plantar. Otra inervación es del músculo sóleo, que es el que está aquí, y el músculo popliteo, que es este aquí. Una vez que el nervio tibial pasa por el arco del músculo sóleo, cambia su nombre a nervio tibial posterior. El nervio tibial posterior lo localizamos en la región posterior de la pierna. Este nervio se encarga de la inervación de los músculos, que es el músculo flexor largo del dedo gordo y el músculo flexor largo de los dedos, y también el músculo tibial posterior. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la formación, o más bien el origen del nervio sural. El nervio sural se origina a través de los ramos del nervio fibular común y el nervio tibial. Un ramo del nervio tibial y lo que es dos ramos del nervio fibular común. Aquí tenemos lo que es el nervio tibial. El ramo que forma lo que es el nervio sural es el nervio cutáneo sural medial, que es este de aquí, que encontramos aquí, junto con los dos ramos del nervio fibular común, que es el nervio cutáneo sural lateral y el ramo comunicante, que también es conocido como el nervio comunicante. Cuando estos dos ramos del nervio común se unen, forman uno solo y se unen con lo que es el nervio cutáneo sural medial, haciendo lo que es la creación del nervio sural. El nervio sural se encarga de la inervación de la piel existente tanto posterior lateral y inferior de la pierna. Tenemos lo que es aquí es el nervio sural. El nervio sural se encarga de la inervación de toda esta área de la pierna, de la piel existente. Ahora hablaremos del nervio fibular común. El nervio fibular común lo encontramos en lo que es a nivel del cuello del hueso fibular. Este nervio se puede dividir en lo que es el nervio fibular profundo y nervio fibular superficial. El nervio fibular común puede llegar a lesionarse. ¿Cómo? El nervio fibular se puede llegar a lesionar por una fractura en el nivel del cuello del hueso fibular. Esta fractura lesiona lo que es el nervio, provocando lo que es una lesión que es llamada como el pie péndulo o caído. Lo que hace es que una vez lesionado el nervio, no permite que sus dos divisiones hagan la inervación de los músculos que son los laterales y los anteriores.
Otro dato que se me va a mencionar es que el nervio fibular se encarga de la inervación lateral y anterior de la pierna. Ahora hablaré sobre lo que es el nervio fibular profundo. El nervio fibular profundo está acompañado por lo que es la arteria tibial anterior y las venas tibiales anteriores. Este nervio se encarga de la inervación de lo que es la inervación de los músculos anteriores de la pierna. Podemos ver aquí lateralmente lo que es el nervio fibular profundo, que está aquí junto al nervio fibular superficial. Ese nervio se encarga de la inervación de lo que es esos músculos. Del músculo tibial anterior, el músculo extensor largo de los dedos y el músculo extensor largo del dedo gordo. Ahora hablaré sobre lo que es el nervio fibular superficial. Este nervio se divide en sus dos ramos. Los dos ramos que emite es el ramo muscular y el ramo cutáneo. El ramo muscular se encarga de la inervación del compartimiento lateral de la pierna. Los músculos que inerva son lo que es el músculo fibular largo y el músculo fibular corto que se encuentra aquí. Esos son los dos músculos que inervan lo que es la rama muscular del nervio fibular superficial. La rama cutánea se encarga de lo que es, ahí se me olvidó del track. En el libro de Gray dice que el nervio profundo también puede inervar lo que es el nervio fibular profundo, puede inervar lo que es un músculo que se llama músculo tercer ya se me olvidó. El músculo tercer peroneo. Ahora, terminando con el ramo cutáneo inerva lo que son los músculos, no inerva músculos, inerva lo que es al llegar al dorso del pie, dando una inervación sensitiva a la región, a esa región del pie, que sería esta región. Y para finalizar debemos recordar de que el nervio fibular común con el nervio tibial son de los dos ramos terminales del nervio ciático y su plexo es el sacro. Y los de la rodilla son lo que es el plexo lumbar. Y eso sería todo en participación. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Para concluir con nuestro tema, yo voy a hablarles sobre algunas de las patologías asociadas con la rodilla y la pierna. En primer lugar tenemos la tendinitis de Aquiles, tenemos la rotura del mecanismo, tenemos lesión del ligamento cruzado anterior, espondiloartritis anquilosante, quiste de Baker, bursitis, síndrome compartimental crónico por ejercicio, trombosis venosa profunda, también tenemos la enfermedad de la gota, dolores de crecimiento, fracturas del cartílago de crecimiento, tenemos lesión en los músculos isquiotibiales, hernia de disco, infecciones, artritis idiopática. Supuestamente anteriormente esto se conocía como artritis reumatoide juvenil. También tenemos bursitis de la rodilla, enfermedad de Le-Calvé, meralgia parestésica, calambres musculares, tenemos tensiones musculares, calambres nocturnos en las piernas, osteoartritis, osteocondritis disecante, también osteomielitis, y también tenemos enfermedad ósea de Paget, tendinitis rotuliana, síndrome de dolor paleofemoral, enfermedad arterial
periférica, neuropatía periférica, pseudogota. También tenemos la artritis psoriásica, la artritis reactiva, artritis reumatoide, tenemos la sacroiliitis, la ciática, artritis péptica. También tenemos estenosis del conducto vertebral, esguinces. También están las fracturas por sobrecarga, la tendinitis, la tromboflebitis, las roturas de los meniscos y las venas varicosas. Y eso es todo. Ok, ahí terminan. ¿Sí? Hola, hola. Sí, hasta ahí sería. Muy bien. Pensé que me habían dejado solo. Vamos a ver. No, doctor, con que ayer lo acompañamos hasta la 1:30. Hasta ya fue vigilia la que hicimos. Vamos a Se olvida ver. el punto. Hola. ¿Se acuerda del punto? No, sí, ya No estuve. hay para ustedes. Ya tengo. Ahí después les voy a compartir quiénes son los que ganaron el punto. Le voy a dar un punto a los que tuvieron más de 300 minutos en línea. Y le voy a dar medio punto a los que llegaron hasta la 1:26, que fue la hora que se cerró la señal. Ahí después les enseño, porque ahí tengo todo el resumen. Vamos a ver. ¿Con qué hueso se articula la rodilla? O mejor dicho, ¿con qué hueso se articula la rótula? Con el fémur ¿Y? y lo que sería la tibia. ¿Y el peroné? El peroné no forma parte de lo que es la articulación de la rodilla, pero sí forma parte de la pierna. Sí, forma parte de la pierna. Ajá. Ajá. ¿Por qué no se articula el peroné con la rótula? Porque el peroné se inserta un poco más abajo de lo que sería de la rodilla, o sea, no está en la parte de arriba, sino un poquito más abajito de lo que sería la cabeza de la tibia. Muy bien. Excelente, Reina. Reina. ¿Reina qué? Celia. Reina, ¿qué apellido? Flores. Flores. Que no la hay. Aquí está. Muy bien. Muy bien, chica. Vamos a ver. Las que se consideran como articulaciones de la rodilla. ¿Cuáles son? La articulación tibiofemoral y la articulación femorrotuliana. La articulación. Tibiofemoral y la articulación femorrotuliana. Son dos, nada más. ¿O son tres? Son dos, pero la articulación tibiofemoral se divide en dos, que es la intermedia y la medial, creo, no me equivoco. No, intermedia. No, medial y lateral. medial y lateral. Medial y lateral, ok. Muy bien, chica. Muy bien. Katia. ¿Qué superficies son las que se involucran en la articulación de la rodilla? ¿Cuáles son las superficies articulares? No me vayan a decir que el fémur y la tibia, sí, pero ¿cuáles son las superficies? ¿Cómo se llaman? Las estructuras articulares de la tibia y las estructuras articulares del fémur. Los cóndilos. Los cóndilos, ajá, ¿y de la tibia? De la tibia también son los cóndilos. No. No. No son los cóndilos. Sí son los cóndilos, pero realmente la superficie que tiene contacto, ¿cómo se llama? Eminencia tibial, no. No, permítame, dejen que termine esta chica. A ver, ¿quién era? Katia. Ah, Katia. Las mesetas tibiales. ¿Las qué?
Mesetas tibiales. Mesetas tibiales. ¿Quién está contestando? Katia. ¿Ah? Katia o Jessica, es que las dos se parecen. Katia. Me confunden. Vamos a ver, Katia. Katia. Son los cóndilos del fémur y las mesetas tibiales de la tibia. ¿A quién le va a dar el punto, Katia? ¿O se lo queda a usted? A Jessica. A Jessica. Ah, su hermana. Está bueno. Se protegen. Muy bien. Hablaron muy bien de los ligamentos de la rodilla, pero hay un ligamento que evita ¿cómo les puedo decir? Hay un ligamento que evita que los meniscos se separen. ¿Cómo se llama ese ligamento? No son los ligamentos cruzados. No. El ligamento transverso. Póngale el apellido. Porque hay transversos en otras partes. Transverso de... No sé. Fíjense que el nombre que tiene este ligamento. Muy bien, Reina. ¿Quién le va a dar el punto o se queda usted con él? A Kimberly. Kimberly. Kimberly, ¿qué apellido es Kimberly? Lozano. Kimberly. Ella es del grupo, usted. Sí, es Kimberly Janet. Ah, sí, Lozano. Sí. Fíjense que el nombre de este ligamento es bien raro porque realmente sería el ligamento transverso de la rodilla. En alguna literatura sí sale, pero en la más nueva dice ligamento transverso de la rótula y no tendría por qué llevar rótula porque es realmente de los meniscos. Ahora es un solo comentario aparte. Vamos a ver. La estabilidad de la rodilla, ¿quién la provee? Los ligamentos colaterales. Hey, espérenme. Déjenme a los demás del grupo. Solo ustedes dos me están contestando y los demás. ¿Qué pasó? A ver. La estabilidad, ya dijo algo, Reina. Los ligamentos. ¿Qué más? La puedo responder yo, doctor. ¿Aló? Digo lo demás. Diga lo demás. Pues. Serían los ligamentos colaterales, los ligamentos transversos, sería el ligamento rotuliano. No, espérenme. No. Espérenme. Está bien. Ligamentos. No me los diga todos. Los ligamentos. Muy bien. ¿Qué más? Sería también el tendón del cuádriceps femoral. La inserción muscular. Ajá, el tendón, sí, hasta ahí es. Hasta ahí es. Muy bien, ¿a quién le va a dar el punto? Me quedo yo con eso. ¿Te queda usted con él? Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. De los músculos, el músculo que tiene una inserción intraarticular en la rodilla, ¿cuál es? Que no es el tendón del cuádriceps. No. No. Doctor, no sé si estoy bien, pero creo que el músculo intraarticular es el popliteo o algo así. Pues solo con usted va a hacer todo esto. ¿Ah? ¿A quién le da punto, Rey? A Daniela.
Daniela. Daniela, ¿qué apellido es Daniel? Es que Guzmán. dígame el apellido. ¿A quién? Daniela Guzmán. 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 Funes. Ah, Daniela. La última adquisición. Vamos a ver. ¿Quién fue que habló de la favela? ¿Mm? ¿Quién fue que mencionó lo de la favela? Según lo que yo ¿Ah? investigué y lo que entendí, la favela es un huesecillo que se muestra por parte del músculo, digamos, gastrocnemio. Ajá. Sí. Entonces, ese huesecillo hace innecesario al ligamento pupito R4, que pues se decía que solo se presentaba en el 65% de las personas, que es Ajá. un ligamento de Y. Ajá. Pero en sí de la favela, ¿qué más investigó? No investigué más a fondo de ese huesecillo, se me pasó por alto. ¿Es un hueso que existe en todos los humanos? No, no se presenta en todo. No se presenta en todos. Es un hueso que existió en los primates, en los esqueletos del hombre, ¿verdad? No sé, de que existía, pero con el tiempo fue desapareciendo. Y hace del 2018, no, 2008, espérenme, no, 1918, a partir de 1918, hay estudios que vuelve a aparecer este hueso. Es un hueso extra, está en el cóndilo posterior, en la parte posterior del cóndilo tibial, perdón, del lado tibial, o sea, el lado interno del fémur. Tiene importancia porque hoy en día hay pacientes que lo tienen, más que todos pacientes altos, altura arriba de 1,80. Son pacientes que desarrollan ese huesecillo, está de más, y se considera que es causante del dolor. Dolor en la rodilla, dolor sin causa justificable. ¿De qué? Los que tienen más de 1,80 y les duele la rodilla, véanse por ahí que pueden ser que tengan ese huesecillo que se llama favela. Se llama, no tiene nada que ver con los suburbios de Brasil, ¿verdad? No se escribe igual, se escribe con B. Muy bien, Katia. Me gustó eso porque no es ¿dónde hay esa información? ¿En qué libro lo halló? Porque eso no está en libros, casi. ¿Dónde está el libro? Lo encontré en un sitio web de estudiantes de medicina que se llama Kenhub. Ahí me lo explicaron a mí. Ajá, sí, cabal. Ahí es donde puede haber, sí, porque eso no está en los libros de medicina, porque es algo que todavía está en estudio. Es más, hay una situación en las radiografías, los pacientes con la edad, los obesos, los pacientes con problemas de ácido úrico, desarrollan unos sobrantes de hueso que se llaman, se me fue el nombre, se llaman osteofitos. Son como cálculos de hueso, por decir así, adentro de las articulaciones. En algunos pacientes se confunde la favela con un osteofito y realmente pues es una favela. De todos los músculos que hablaron, ¿cuál es el músculo vestigial que tenemos en la pierna? Músculo vestigial, o sea, músculo que posiblemente ni lo ocupamos, o músculo que puede estar ausente, o músculo que existe y no funciona. No sé. De todos los músculos que hablaron, ¿cuál es? ¿Qué es el músculo peroneo anterior? No. Tú hablaste de los músculos, es verdad, Antonio. Ajá. ¿Qué músculo es?
Yo creo que Es del, en ese vaya, de te voy a de la ayudar. función. Te voy a ayudar. Es del compartimiento posterior. Ah, es el plantar delgado. Es el plantar. En algunos pacientes, en unas personas ya no está. Ya no existe. Es más, hay un estudio que dice que el plantar tiene una función, se forma como que si fuera un nervio. Es bien delgadito y funciona más como órgano propioceptivo, o sea, como para dar una idea del entorno. ¿Cómo es? Albert, ¿verdad? Sí. Anthony, sí, ¿verdad? Sí. Vaya, una fácil. ¿Quién conforma el tendón calcáneo? Es el tendón bueno, músculo. Sería el músculo gastrocnemio, músculo sóleo y es el músculo plantar delgado. Vaya, eso que acabas de decir, ¿de qué literatura lo sacaste? Del libro de Néstor, creo que se llama. ¿De cuál? De Néstor, creo que se llama. De Netter. Vaya, esa información es vieja. Ojo, te lo digo así, o sea, esa información, no estoy desmeritando, no, aquí están los libros. Esa información es vieja. Lo que se maneja, y por eso se dice que es el tríceps sural, son los gemelos o los gastrocnemios y el sóleo. Esos son los que conforman el tendón calcáneo. ¿Ok? El plantar, no. Pero si ustedes lo ponen alguna vez, no se toma como malo. No. Pero sí realmente solo es el sóleo, el sóleo y los gastrocnemios. Muy bien, Anthony, ¿a quién le vas a dar punto o te quedas con él? ¿Quién no tiene? No tiene Marilyn, no tiene Román, no tiene Reina Esther, no tiene Castillo Guevara, Amaya, Nayeli. A María Leticia sería. ¿Amaya qué? No, María Leticia. Amaya. ¿María Leticia quién? María María Guevara. Leticia. Hola. No lo sé. ¿Cómo fue? ¿A quién es? Castillo Guevara, doctor. Ah, Castillo ella, sí. Guevara. Muy bien. Ya no sé qué. De todos los huesos, ¿cuál es el más expuesto de la pierna? La tibia. A ver, ¿quién respondió? Oiga, Ah, doctor. Esther, muy bien, la tibia. La tibia es el más expuesto de todos. Cuando quiero decir expuestos, no me refiero a cuál es el lateral, ¿verdad? O sea, porque el expuesto entendería que es el que esté más afuera. Vea que es la fíbula o el peroné. Pero lo que pasa es que la tibia realmente es un hueso subcutáneo. No tiene muchos músculos, no tiene músculos en su superficie. Entonces, por eso decimos que es el más expuesto. En la marcha, en el andar, ¿quiénes le dan la fuerza para impulsarse, pues, para poder caminar? ¿Qué músculos son los involucrados en la marcha? Aquí son dos preguntas. ¿Cuáles son los músculos de la marcha? ¿Cuáles son los músculos cuál es el músculo que estabiliza la marcha? Creo que son los gemelos internos y externos. Híjole, ¿cómo es eso que gemelos internos y externos? ¿Cuántos gemelos son, pues? ¿Ah? Está bien, Marilyn. No, si está bien, ahí que me está poniendo algo más. Los gemelos, muy bien. ¿Qué más? El recto interno. No. No. No me estoy inventando. Ajá, gemelos, muy bien. Los músculos Uno le falta. sartorio. No, hombre. Vaya. Los músculos que dan la fuerza o son los que nos ayudan a caminar, a saltar, a bailar, a todo lo que tenga que ver con movimiento, es el tríceps sural. O sea, los gemelos con el sóleo. Muy bien. Tiene punto. Ahora,
Alguien más que me conteste. ¿Quién es el que estabiliza la marcha? Sin ese músculo no pudiéramos caminar. No se puede caminar realmente. Porque es el de estabilizar. ¿Cuál es? ¿Será el sóleo? No, no, no. Sóleo da fuerza para caminar. Sóleo y gastrocnemio son fuerza. Pero estabilidad, ¿cuál El es? músculo plantar. No. Ahí se las dejo de ver. ¿Por qué le llamamos tendón de Aquiles? Va. ¿Por qué se llama tendón de Aquiles? De regalo. Por una mitología griega. Ajá, cuente pues cómo es. Es sobre, bueno, en la novela que yo lo leí dice que es sobre un bebé que fue mandado a asesinar por su padre, ya que al parecer una sacerdotisa, creo que fue que le dijo de que su hijo iba a ser el responsable de su muerte, entonces mandó a deshacerse de su propio hijo, pero la persona cual mandó a asesinarlo tuvo compasión de él, pero para que no pueda causar daño, le rompió el tendón dejando sus pies de esta forma para que él no pudiera correr. Y pues al final, como fue rescatado por dos esposos, por una reina y un rey y una reina, creció y siempre fue causante de la muerte de su padre. No, pero es de otra historia. Iba bien, ya me había captado la atención porque me estaba dando datos que no conocí. Pero no es esa. Esa no es. ¿Cuál es? Yo creo que esa es otra. Creo que es el de los pies ligeros. Ese es otro. Es que son como similares, porque Dice, sí, por lo visto dice Mila, pero no es esa. hay una vez involucrada en una y en la otra solo está la sacerdotisa. Ajá, Entonces, y no se llama sacerdotisa, se llama pitonisa. Es una pitonisa. Pero ¿cómo es la historia del tendón de Aquiles? Pues sí que nadie ha visto Troya. La única parte débil. ¿Ah? Ajá. Bueno, nos quedamos hasta ahí. ¿Quién viene después? Viene Doctor, Edgar. Hola. ese no era en el que la mamá lo colgaba Lo como para colgaba. sumergirlo en el río, que usted lo había mencionado en, en las primeras clases, parece, Ajá, que nos ajá. contó un poco de que la mamá lo había sostenido para sumergirlo y que de ahí se había originado eso. Sí, la historia, no, pero sí me acuerdo más o menos de que usted había dicho. No, la historia es que sí, o sea, para salvarlo, pues tenía que sumergirlo en un agua que lo iba, en un río que lo iba a hacer inmortal. Pero donde lo agarró, Ajá. cabal del tobillo, pues entonces, esa parte fue la que no se mojó y esa era su parte débil. Una flecha lo mata en una guerra troyana. Bueno, ¿quién es? María Guevara. Castillo. Bueno, Sí. vamos a receso ahorita entonces.